Vamos ahora a ver un poquito cómo se ven los quistes y los maxilares. Los quistes son, vamos a hacer algunos conceptos previos. Los quistes son cavidades óseas patológicas que son de origen central o medular. Partamos un poquito de un concepto previo. Los huesos de la cabeza son huesos planos y los huesos planos son catalogados como diploes o dos tablas. Tienen dos tablas, un externo e interno. Todos los huesos palatinos que son chiquitos, el temporal, el occipital, el efenoide, el etmoide, mandíbula, maxilar, mandíbula, todos tienen dos tablas. Una tabla ósea externa, una tabla ósea interna y en el medio hay hueso esponjoso. ¿Qué quiere decir que esta lesión es medular? Que nace en el hueso esponjoso y que puede ir creciendo, creciendo, creciendo. En algunas lesiones llega a la tabla ósea y se queda ahí tranquilito. En otras lo ensancha un poquito y lo adelgaza, incluso lo llega a lesionar. Y en otras lo engloba, lo hace con un globo, que lo hemos visto en algunas lesiones que vamos a volver a ver las mismas imágenes. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer estas características, porque estas características nos van a ayudar. Uy, este engloba, este sí, el otro no. Este adelgaza, este sí. Entonces, ese comportamiento me puede llevar a ubicar a la lesión. Entonces decíamos que entonces por definición los quistes son cavidades óseas patológicas. Entonces, ¿qué ando pensando yo? Cavidad, hueco, ósea, patológica. ¿Qué voy a encontrar en la imagen? Una imagen radiolúcida. Entonces, así como le dice de la carie, todo quiste, señor, todo quiste es una imagen radiolúcida, de fondo homogéneo, de límite definido, que puede estar corticado o no. Punto. Todos. La diferencia es que el quiste radicular, el otro es periodontal, estará en el septum tabique, el otro es el quiste dentígero, no es periapical, es pericoronal. El otro es quiste residual, es el que engloba lo que queda, el basurero, el que no limpió bien a la hora de hacer la exéresis, este le engloba y genera un quiste residual. ¿Ok? El queratoquiste, que es un quiste que tiene un poco de azufre, un poco de algún componente que es amarillento, viscoso, altamente recidivante y que tiene un olor medio fétido a la hora que se extrae en algunas funciones. Entonces vamos a revisarlo, ¿no? Pero ¿qué nos dicen aquí? Es de crecimiento lento porque es una lesión crónica. Es decir, un quiste no aparece de un día para otro. Va creciendo lentamente y eso da tiempo a que se corticalice. ¿Por qué cree usted que las lesiones infecciosas o las malignas no tienen límite? Porque no ha dado tiempo a que el cuerpo reaccione y lo englobe como el quiste. Miren, el 90% son de origen odontogénico. Nos queda un 10% que pueden ser de origen dérmico, glandular, de otro origen. La mayoría es de origen de células del esmalte, de células de la dentina, de la pulpa o incluso del ligamento periodontal como el quiste periodontal. De ubicación central lo acabo de explicar entre las dos tablas. ¿Ok? Vamos a ver en esta listita algunos de ellos que son relevantes. El quiste radicular es una imagen radiolúcida ubicada en el ápice de una pieza dentaria. Está asociado a lesiones cariosas profundas, a tratamientos endodónticos no bien culminados, a golpes, traumas, caídas, y se va a ver como acabo de expresarlo. Suele pensar, decir White, que después de 1 centímetro es una lesión quística, antes de 1 centímetro puede ser un granuloma.
Pero hay varios cirujanos que consideran que esa apreciación no es más adecuada. En mi caso muy particular, yo no lo descarto, otras versiones. Entonces yo pongo quiste, sí, si es más de 1 centímetro, respeto lo que dice White, pero no lo excluye, pongo quiste guión granuloma, diagnóstico diferencial. Y si es pequeña, hago nuevamente, respeto lo de White, pero no descarto lo de más, como granuloma guión quiste. Entonces, doctor, imagenológicamente no hay manera de diferenciar, imagenológicamente no. Entre un quiste y un granuloma no hay diferencia. Hace mucho tiempo, en la época que me enseñaban a mí, hace más de 30 años, decían cortical quiste, sin cortical granuloma. Eso ya no se toma como referencia. Nuevamente, los cirujanos se encargan de decirnos que hay quistes sin cortical y hay granuloma con cortical. O sea, no es ese indicador. Nuevamente, para reafirmar que la panorámica es panorámica y para que destrabemos un poco nuestra mente y piensen que porque sacan panorámica ya sacaron bastante. La panorámica es, como bien dice, una visión de las cosas. Miren, ve, yo logro ver una imagen radiolúcida entre los caninos incisivos de este sector y nada más, pero miren la diferencia. Imagen radiolúcida, fondo homogéneo, límite definido. Acá no puedo decir nada. Es más, acá veo hasta quién es el causante. Acá el causante no ha sido la infección. ¿Quién ha causado esta lesión? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta bacteria, este microorganismo? ¿Tiene colegio odontológico todavía? Esta lesión no la ha causado el proceso infeccioso. Esta lesión la ha causado ¿quién? ¿Sí? Esos colegas que no responden, llegan tarde, no van a clase, se esconden en el internet, ¿cierto? Esos colegas mayormente son. Bien, entonces son, y vamos a ir marcando. En endodoncia, ¿cómo se dice esto, doctor? Imagen radiopaca en la trayectoria del conducto sobreobturado. ¿Por qué, doctor? Porque sobrepasa el límite CBC, cemento dentina esmalte, cemento dentina cemento, o sea, el foramen apical. Por fuera, eso se llama sobreobturada, sobreextendida. Y luego tenemos lo contrario, miren, en este paciente podemos aplicar las dos grandes descripciones de la endodoncia. Imagen radiopaca en la trayectoria del conducto, en las 4. Pero estas dos son subobturadas, están cortadas. Acá se nota incluso un conducto vacío. Y sin embargo, en el otro lado son sobreobturadas. Muy bien. Entonces, quiste radicular. Ahí creo que como quiste radicular está bien porque ya es algo que más o menos se conoce. Veamos el quiste dentígero. El quiste dentígero es una lesión típico en segunda y tercera década, en etapa de erupción, predilección por zona de caninos y terceras molares. Es una imagen radiolúcida, fondo homogéneo, definido, y la característica primordial es que la lesión sale de la corona. Es decir, la lesión es a partir de la corona, por eso se llama pericoronal. Expande las tablas. Es muy común la expansión de las tablas. Ahí la vemos, por ejemplo, en este. Si contamos canino, 1, 2, 3, 4 canino, entonces es un supernumerario, es un mesodén invertido, y sobre la corona de este mesodén aparece este globito, lo que le da la característica. Ahí está nuevamente la corona del quiste dentígero. Al verlo en una lateral de cráneo vemos el globo perfecto, ¿no? Imagen radiolúcida, hemos visto hace un momento, ¿se acuerdan? Imagen radiolúcida, fondo homogéneo, límite definido, de forma redonda, de unos 2 centímetros de diámetro, corticado, ¿cierto?
pericoronal a este supernumerario mesioides. Otro caso, miren, ve cómo deforma la cara, el sector derecho tumefacto, se pierde el surco infraorbitario, se pierde el surco nasogeniano, elevación de la zona, ¿cierto?, del geniana, tenemos una narina más alta, tenemos un alto del labio más alto, miren, compare con el otro lado, todo este sector está tumefacto hinchado. Y encontramos adentro una lesión radiolúcida, fondo homogéneo, límite definido, que involucra, mire, un diente que lo ha desplazado, el lápiz está casi en el piso de la órbita. ¿Ok? Tomamos el corte, entonces cumple, mire, segunda década de vida. Lesión que está bien delimitada en el contorno de la corona. Hago la toma axial, que en este caso es la técnica oclusal, y veo la expansión de las tablas. Bingo. Quiste dentígero, 99%. No vamos al quiste residual. El quiste residual, como habíamos mencionado, es un quiste como consecuencia de los restos que quedan de exéresis de quistes, de exodoncias, y está asociado siempre en zonas sedentarias. Tiene características imagenológicas específicas. Es una imagen radiolúcida, fondo homogéneo, límite. Doctor, como todas. Sí, pero esta es esférica perfecta, muy redondita, corticada siempre. Suele ser central, a veces si crece mucho, expande la tabla. Ahí lo vemos, miren ahí. Lo vemos de cerca, redondito, corticado. Al otro lado, más grande todavía, miren. Tremenda lesión. Y siempre donde zona edéntula, asociado a zona edéntula. O sea, nuevamente, ¿quién ocasionó este quiste? Si es residual y está en una zona edéntula, ¿quién ocasionó este quiste? Miren cuánto tenemos que estudiar como consecuencia de nosotros mismos. El queratoquiste, esta lesión que fue y vino en la clasificación. El queratoquiste es una lesión que estuvo en el quiste como quiste hace unos 20 años, hace unos 10 años la sacaron para ir a la y ponerlo como tumor odontogénico queratoquístico y luego ha vuelto a la lesión quística. Tiene predilección por ángulo de la mandíbula, predilección por sexo masculino, hombres mayores de 30 a 40 años de edad. Son imágenes radiolúcidas de fondo homogéneo, límite definido, pero corticado, pero festoneado, ¿sí? Festoneado. Puede ser multilocular, lo cual lo hace altamente recidivante. Miren, este es festón. Así, luego por acá, entra, sale, no, esto es el festoneado. ¿Ok? Ángulo de la mandíbula, miren, ve, tumba ese diente, desplaza. Se debe hacer una prueba axial y es probable que se encuentre ancho, pero no ensanchado como esta imagen me gusta mucho porque es muy educativa. Mucha gente piensa que todo lo que hay en la punta de una raíz siempre es un quiste o un absceso. Y no hay nada más desatinado que eso. Y el otro es la vanidad. Ah, esta es tercera molar que está empujando, acá hay una inflamación. Y cuando vas a sacar la tercera y le has cobrado 500 soles, de pronto te vas a dar cuenta que vas a tener que llamar al máximo facial que te va a cobrar 5.000 soles a ti y no vas a poderle cobrar al paciente porque tú hiciste el evento quirúrgico sin un diagnóstico claro. Miren la diferencia.
Doctor, ¿qué recomienda acá? Si yo veo que la lesión se sale de mi radiografía, es decir, la lesión va más allá, pero yo no la veo, tengo la obligación ética y moral y de respeto a mi paciente de tomar una radiografía que la logre localizar toda antes de emprender un evento quirúrgico, porque si no es neta responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad. Entonces, doctor, no es que, no, aquí esto da la vuelta, aquí nomás es el típico así criollito que lleva esa conducta mediocre de impuntualidad, de no ser puntual, de sacar la vuelta, ¿no? De prender la cámara y no escuchar la clase. Lleva esa conducta común a su trabajo diario. No, no pasa nada, mira, acá nomás da la vuelta. Y cuando da la vuelta te das cuenta que tienes que sacar esa mandíbula. Hay que poner una malla metálica para que la cara no se caiga y pues a ver si es que te va a aceptar que tú le ibas a sacar el diente nada más. Por eso critican mucho y la mayoría son dentistas. Cuando tomamos una TAU, miren cómo vemos el ancho de la rama, como es el mismo caso, y acá se ve el festoneado también de este querato, claramente. Entonces, doctorcitos, si no veo el fin de la imagen, tengo la obligación de tomar una más grande donde sí se vea. ¿Ok? Bien. Y luego, el síndrome de células basales son los mismos queratoquistes. Lo que pasa cuando tenemos un Gorlin-Gulf, que se llama así, de células basales o Gorlin-Gulf, cuando tenemos un Gorlin, cuando aparte de los múltiples queratoquistes, tengo prognatismo, tengo nevos cutáneos en pecho y espalda, cara, costilla bífida, osificación de la hoz del cerebro. Entonces, si tengo todo eso, es un Gorlin. Si tengo solamente múltiples queratos, puede ser múltiples queratoquistes y no necesariamente Gorlin. ¿Ok? Ahí lo vemos, miren, ve, en toda la zona, otros más acá, más nítidos todavía, múltiples. Si hacemos el ejercicio de lo que hemos dicho más temprano, son imágenes radiolúcidas generalizadas, fondo homogéneo, límite definido, corticado. Doctor, ¿este es multilocular? No, estos son múltiples. Tú debes coger uno y ver adentro. ¿Tiene divisiones? No. Entonces, otra característica del querato es que no reabsorbe raíces. Acá está la lesión y la raíz está intacta. La raíz está intacta. Cosa que no sucede con un ameloblastoma que sí reabsorbe las raíces. Luego tenemos el quiste periodontal. Este es bonito, sencillo, se ubica en los septumotabiques, es igual imagen radiológica, fondo homogéneo, límite definido, pero ovalada. Y siempre se ubica en los septos. Miren, uno es pericoronal, el otro es perirradicular, el otro es en zona edéntula, el otro es en ángulo de la mandíbula, este es en el septum. Solamente cambian las ubicaciones casi. Septumotabique, y lo vamos a ver así. Y el paciente es común que venga y te diga, doctor, no sé, yo ya tengo más de 40, 30 años, las coronas se están montando una encima de la otra. Y lo que pasa es que al crecer entre las raíces, las raíces se separan y las coronas se juntan. Inmediatamente hay que tomar en ese sector a ver si hay una imagen como esta. Ok. El TOEIC no lo vamos a considerar porque es una lesión, este sí es un caso de internet porque no tengo evidencia personal de ninguno de los lugares donde he trabajado como si son los anteriores. Este no, es una lesión poco frecuente y difícil de diagnosticar porque miren, de 2 a 80 años, unilocular y multilocular.
Predilección no tiene los dos sexos. Predilección de ubicación no tiene predilección si es maxilar superior, maxilar y distribución en ambos maxilares, o sea, tanto en maxila como en mandíbula. O sea, no te da un punto de apoyo, ¿no? Como nosotros, en ángulo, acá, allá. Es bien difícil. Y luego tenemos este caso clínico, donde está ahí, pues, la imagen, que tiene incluso un fondo medio hiperdenso, o sea, un poco radiopaco, que así se dice en tomografía, en este sector y con fractura de la tabla externa. Bien, bien señores, para la última fase ya. Ok, vemos aquí un poquito de tumores. Empezamos como el ameloblastoma. El ameloblastoma es uno de los tumores más comunes que hay en el maxilar. Es localmente invasivo, pero es bien destructivo. Puede causar deformaciones faciales y está asociado generalmente ahí dice 30-50, es cierto ese rango, pero si somos un poquito más específicos, el tipo unilocular, o sea, uniquístico, unilocular, está asociado a mujeres menores de 28 o 30 años. Y el multiquístico está asociado a varones después de los 40, ¿no? Siempre canino y tercera molar, porcentualmente también el multiquístico es de mayor porcentaje, o sea, más porcentaje en varones que en mujeres como consecuencia de ello mismo. Es muy recidivante el multiquístico, porque como tiene varios lóculos o lóbulos, es bien difícil limpiar o remover. Bien, entonces este ameloblastoma es una lesión radiolúcida multilocular o unilocular, dependiendo de la versión en la que estemos, y tiene una característica, es la expansión de la zona posterior de la mandíbula, es decir, las tablas las expande como un globo, ya vamos a ver, hemos visto algunas de las imágenes incluso similares. Y tiene la segunda característica importantísima que ya se considera como un signo patognomónico por la OMS, que es la reabsorción oblicua o en filo de cuchillo de las raíces involucradas. Bien, vamos a ver ya la lesión. Esta es la lesión radiolúcida, miren, ve, y vamos un poquito. Es una imagen radiolúcida, fondo homogéneo, límite definido, y que vamos a hacer el uso de la lupa para poder ver, miren, ve, como ven ustedes aquí con la manito, la reabsorción radicular es oblicua, ¿ve? Acá y aquí. O sea, no reabsorbe de manera horizontal las raíces. Esa es una característica importantísima de esta lesión. Si tuviéramos una visión axial, veríamos el ensanchamiento de la tabla. Aquí vemos la versión uniquística en esta mujer joven, menor de 30, y observamos, ¿ves? Un solo globo, pero nuevamente, vayamos nuevamente a hacer uso de la lupa. Perdón. Miren la reabsorción, ¿no? Oblicua o en filo de cuchillo. Una imagen radiolúcida, fondo homogéneo, límite definido, ¿cierto? Expande y adelgaza la basal y lo más probable que también expanda las tablas, pero la característica es la reabsorción oblicua de las raíces. Ahí tenemos la vista de este caso, miren, a esto me refiero, miren esa expansión de la tabla. Muy similar al quiste dentígeno. Doctor, la diferencia, la edad, primera y segunda década, en el quiste dentígeno. Este es mujeres menores de 30 y varones después de los 40. Segundo, etapa de erupción. Esta no es una etapa de erupción. Tercero,
la lesión es alrededor de la corona, como hemos visto en el quiste dentígeno. Aquí no. La lesión desplaza las piezas dentarias en algunos casos o reabsorbe las raíces. No tiene nada que ver con la corona. Este es el posquirúrgico, miren. Prequirúrgico, posquirúrgico. Recesión de ese sector. Luego tenemos aquí otra imagen donde la característica es muy similar, se parecen mucho al otro. Miren, nuevamente la imagen aquí radiolucia, que parece blanca por la cercanía a la faringea, no se confunda. Pero nuevamente aquí un poquito de la reabsorción oblicua. Y aquí sí creo que tenemos cortes axiales, ¿cierto? Acá ve la expansión de las tablas nuevamente en el corte axial tomográfico. Nuevamente se ve igual la reconstrucción. Este era el Newton en el 2002, cuando era una maravilla, cuando llegó aquí en el Perú, hace muchísimos años. Ahora tenemos tomografía de alta definición en muchos lugares, e incluso la universidad cuenta con un Carestream de última generación. Lamentablemente, con esta situación en la que vivimos, no podemos hacer uso de esa tecnología, y esperemos que pronto sea así. Luego pasamos a la segunda entidad, es el TOA, o tumor odontogénico adenomatoide. Se presenta en la segunda década de vida, más en mujeres 2:1, 70% en el maxilar superior y 30% en mandíbula. Es de crecimiento lento pero progresivo. Es asintomático, puede haber hinchazón asociado a la no erupción del diente. Se parece también al quiste dentígeno. Ya vamos a ver las diferencias. Esto vamos a ver una imagen unilocular de forma redonda o piriforme. Esa es la forma. Piriforme o forma de gota. Y es una imagen mixta. Al primer momento parece radiolucia. Si usamos lupa y tomamos periapical, así tengamos panorámica y tomografía, hágame caso, tome periapical y ahí va a ver los puntitos blancos. Caso clínico, ahí lo vemos, zona de predilección, zona de caninos y premolares. Mire, una gota, pero qué libresco, miren, una gota perfecta. Doctor, miren, pero no sale de la corona, la lesión sale de la raíz. Si fuera dentígeno, sería de la corona. Uno. Y segundo, tiene terceras molares con ápice cerrado. Quiere decir que no es segunda década, esta es tercera década. Este debe tener 20, la edad de usted, 24, 26, 28 años. Ojo, porque acá hay un error, ¿eh? Mucha gente piensa que la segunda década es los 20. No. Primera década es de 0 a 10. Segunda década de 11 a 20. Y tercera década de 21 a 30. Mucho cuidado. Entonces, porque mucha gente dice, yo tengo 22 años, estoy en la segunda década. No, estás en la tercera, ubica. Y si ya tiene más de 30, disculpe si agarro carne, ya está en la cuarta década. Bien, desplaza piezas dentarias, como ustedes ven, pero tiene, al acercamiento veo los puntos blancos, cálcicos. No hay reabsorción radicular, solo desplaza las piezas, no reabsorbe. Ahí lo vemos de arriba, hay ensanchamiento, no tan globo como el dentígeno ni el ameloblastoma, pero sí hay ensanchamiento. Miren qué lindo glosal, se ve hasta la lengua, se ve ahí. Y tejido blando se ve acá, la piel se ve acá. Para los que dicen que la radiología no se ve nada. Luego el pinball, igual que la otra lesión, no es una lesión muy común, lamentablemente. Tiene algo de quiste periodontal, pero no es tan ovaladito, pero es una zona, en zona de septum o tabique,
¿no? Pareciera una reabsorción ósea simplemente, pero es el tumor de Pittsburgh. Acá otro. Y siempre cursa parecido al periodontal, se juntan las coronas, el paciente viene por lo mismo. Una zona de dentura en este sector, una zona, perdón, como de reabsorción radicular, de reabsorción ósea del septum tabique. Otra igual. ¿Sí? Luego tenemos el fibrodontoma meloblástico, que lo hemos visto también. Miren, ve qué penita en niños, primera y segunda década de vida. Suele presentarse en niños y es muy deformante. Este lo vamos a ver como una imagen mixta, porque tiene blancos y negros, cuerpo, ángulo y rama mandibular, fondo heterogéneo, porque tiene blancos y negros, límites definidos, y desplaza, miren, a la 3.6 y a la 3.7. Ahí está. 3.6, 3.7. Acá tiene, perdón, 4.6 y 4.7. Desplaza hacia la basal 1 y la otra la ha llevado hasta la escotadura sigmoidea. Miren. Pobrecito este pequeño, todo esto hay que recesionar. Lo único bueno es que tienen un poder de regeneración. Vean cómo han sacado todo esto. Increíble, el niño es como este reptil pequeño que le crece la colita igualito. Es increíble. Miren, ve cómo ha regenerado. Porque esto se raspó hasta la basal. Y cómo este niño le crece el hueso, cosa que a nosotros ya no nos pasa. Tenemos enfermedad periodontal y el hueso ya no crece. Tiene que ponerle injerto. Miren, ve un postquirúrgico, claro que perdió los dientes, pero cómo ha regenerado el hueso maravillosamente la criatura. Pero también es una cirugía bastante... lo que siempre digo, ¿no? Esta lesión no nace de 7 centímetros. Esta lesión nace, sí, pero miren, ve lo penoso. Tiene curaciones este señor acá. Tiene amalgamitas. Quiere decir que el coleguita estuvo ahí presente y no vio más allá de su dientecito. Por eso nos dicen dentistas. ¿Ok? El odontoma lo dejé casi al final porque son los más sencillos que ustedes ya conocen. El compuesto, el complejo, el compuesto son múltiples dientes y el complejo una masa. Ahí tenemos los dientecitos, compuesto, varios dientecitos. Este complejo es una masa, ¿no? Pero la fuerza eruptiva, miren, empuja, choca y rebota y está rompiendo acá la base. Acá tenemos más compuesto, dientecitos, otro complejo y no me permite salir al canino. Y por último, casi este mixoma, que tiene una frecuencia 3 a 1 en el maxilar superior, más siempre mayores de 30 a 40 años. Y es una de las lesiones, como había mencionado, multilocular, pero por otro lado es una lesión altamente maligna. Es decir, no es maligna, sino es premaligna, que suele malignizarse, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Una imagen, ¿cierto?, mixta, multilocular, de forma cuadrilátera, se le suele llamar raqueta de tenis, y cursa en este caso con una fractura patológica en la basal, lo cual ya la califica como una lesión premaligna y hay que tratarla como